partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder, como todas las semanas, con la actualidad. Hoy con un invitado de lujo por la temática que vamos a tratar, el doctor Alejandro Fargosi, que fue miembro del Consejo de la Magistratura, un abogado muy prestigioso, se recibió con diploma de honor y formó parte de, diríamos, la cátedra de posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones. Por eso vamos a hablar no solamente de la reforma judicial, sino también de otros temas que están en la actualidad en el día de hoy. Pero antes, acá hay un segmento en este programa que se llama La Calecita, que hace mucho que no lo hago, desde el año pasado, pero sí en estos 17 años de programa lo hice, donde una cosa es escuchar hablar que hay un déjà vu o que las cosas vuelven a repetirse, sobre todo las crisis económicas, o que la tapa del diario de ayer puede ser la misma de hoy, y otra cosa es verlo en pantalla, graficado, porque realmente los argentinos vivimos siempre enredados en las mismas antinomias, y no solo las crisis son recurrentes económicas, cada 10 años, siempre lo mismo y ahora cada menos años, sino también en el tema institucional. Fíjense ustedes la calecita de hoy que empieza así. Bueno, vamos a ver ahora la tapa de los diarios, como les dije, vamos a ir viendo una por una. Fíjense ustedes que el tema de la reforma de la justicia no se llamaba reforma judicial, se llamaba democratización de la justicia. Era distinto, no era como la reforma que están tratando ahora, pero generó el mismo lío, agarrándose de los pelos, gobierno y oposición. Estuvimos años, empezó en el 2009 y terminó con el fallo de la Corte, mejor dicho, en el 2013, y terminó con el fallo de la Corte en el 2013, que la declaró inconstitucional. Ahí vamos viendo la tapa de los diarios. Después también el tema de la ley de medios, que esa sí empezó en el 2009, la Corte la terminó determinando que era constitucional unos años después. Ahora, fíjense ustedes, en el mismo año la ley de medios, en el 2013 dijo la Corte que era constitucional, pero también generó unas antinomias terribles, luchando por poder, intentos de control, decían de un lado, en el gobierno decían que no. Lo cierto es que nuevamente estamos viviendo lo mismo, porque vamos a pasar a los diarios de esta época, donde está el proyecto de reforma judicial del Ejecutivo de este último mes, donde ahora aparece de repente el artículo de Parrilli, donde hay una posibilidad para los jueces de que si hay un intento de influencia puedan hacer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, o sea, por parte de los medios o de quien sea, o sea, que no vamos a poder criticar a los jueces, o no se sabe cuál va a ser el alcance, aunque desde el gobierno lo relativizan. Y finalmente, fíjense ustedes el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, en el cual determinan esencial y servicio público, en realidad esencial y necesario, la televisión por cable, internet, los celulares. La gente ahora debe estar chocha de la vida hasta el 31 de diciembre, están congelados los precios, volvemos de la calecita, porque no van a tener que pagar más. Pero la realidad es pan para hoy y hambre para mañana. No pretendo hacer futurología, pero lo que les puedo asegurar que he estado en el mundo empresario, he trabajado en cadenas de economía y finanzas y sé cómo se manejan las inversiones, que tanto necesitamos para sacar este 50-60% de la población que va a quedar pero pasando hambre, que las inversiones no van a llegar. El 5G lo vamos a ver en figurita. Así que en este contexto, donde vamos camino a un mundo donde la inteligencia artificial y las telecomunicaciones son fundamentales, la pandemia nos marcó cuánto se adelantaron los tiempos, los trabajos a través de la oficina con internet. Lo que estoy casi segura es que en algún momento van a dejar de andar los teléfonos si esto sigue así, no vamos a tener internet, no van a llegar las inversiones, de hecho ya frenaron las de Telecom de millones de dólares. El presidente actual, Alberto Fernández, dijo en el Congreso que no quería ni que iba a alentar el camino al desencuentro, ya que la grieta conduce al abismo, eso dijo en su discurso, y la realidad es que está ocurriendo exactamente lo opuesto. Dicho todo esto, yo lo único que les quiero decir es que estamos segundos en miseria después de Venezuela, que por este camino no vamos a llegar a ningún lado más que haya mayor pobreza. El interés de los argentinos no es que se estén agarrando de los pelos y por poder a ver quién controla y hasta qué punto otras áreas por fuera del Poder Ejecutivo y otros poderes, sino la realidad es el hambre, la economía, la inseguridad,
el terror de lo que estamos viviendo en la economía, cuando se desarticule la cuarentena y aparezca la realidad. Esto es lo que les quería decir. Vamos a desarrollar estos temas después de la pausa con Alejandro Fargosi, que nos va a explicar en qué consiste lo que está pasando en la reforma judicial actual, cómo lo diferencia con el pasado y el tema de las telecomunicaciones, que muchos dicen que además de que va a generar desinversión, va a provocar quizás un aislamiento donde la gente no se va a poder contactar, y eso genera un mayor control por parte de los organismos estatales por encima de la población. Todo esto lo vamos a ver en detalle después de la pausa. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, acabas de escuchar un poco nuestra historia que se repite. Yo me quiero bajar de la calecita. Me olvidé de decirle a la gente, no sé usted, pero así no da para más. ¿Qué Yo estoy opinas de muy, esto que muy estamos viviendo? impresionado. La verdad que estoy muy impresionado cómo de una manera permanentemente reiterada, valga la aparente redundancia, permanentemente reiterada volvemos a ver lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez. A medida que vamos creciendo pareciera que el problema no son solo las articulaciones, sino que nuestra clase política, no toda por supuesto, pero la clase política dominante, no logra despegarse de 1940. Es una cosa impresionante. El mundo entero está en otra dimensión, está en el siglo XXI y nosotros estamos discutiendo temas que no se habla en ningún lugar. Uno de ellos, la independencia de la justicia, o sea, hoy que hay una nueva marcha para apoyar a los jueces independientes y decentes frente al Congreso que están a punto de aprobar una barbaridad que es esta pseudo reforma. Otra vez volviendo sobre ese tema, ya lo tuvimos que pelear en el 2013, hicimos varios de nosotros, no muchos, pero varios de nosotros hicimos hasta juicios por eso, que por suerte se ganaron, por la inconstitucionalidad que tenía aquella absolutamente hipócrita democratización de la justicia. Bueno, y ahora de vuelta a la misma pelea, que va a haber que darla, naturalmente, y hay que darla con mucha firmeza, porque si Cristina Kirchner, que de ella se trata el problema, o sea, acá esto no es mucho más complejo que eso, si Cristina Kirchner, además de dominar el Congreso, o sea, senadores tienen mayoría el peronismo desde 1983, diputados tienen mayoría porque se le juntan una cantidad de partidos que parecen ser de oposición y no lo son, y además tienen el casi sistemático apoyo de los labañistas, o sea, la gente que llegó con Labaña, que parecía que era una alternativa, pero en realidad lo que era un factor de unidad y de impedimento al peronismo federal. Si encima de dominar el Congreso, domina el Poder Ejecutivo, porque evidentemente nos dijo, hay una gran verdad que dijo Alberto Fernández, y es que él es igual a Cristina. Eso nadie se lo puede discutir. En todo lo demás ha dicho blanco un día, negro el otro, verde, pero hay una constante en lo que viene diciendo y es que él es Cristina y Cristina es él. Bueno, yo no sé si Cristina es él, pero con seguridad él es Cristina. Si además de dominar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo domina el Poder Judicial, Buenos Aires va a dejar de ser la Reina del Plata. ¿Soy claro? El Plata va a tener una nueva. Alejandro, ¿vos crees que podrían volver a fallar en contra de la Corte? Porque a mí me da la impresión de que esto de que quizás hasta pueden cambiar los miembros de la Corte, debe haber como una carrera de poder contra el reloj, ¿no? Porque si yo estuviera en el lugar de alguno de los poderes estos, por ejemplo la Corte, quién sabe estaría viendo a ver, bueno, cómo van a hacer para evitarlo con sus fallos.
O sea, yo me pregunto, hay una carrera contra el reloj, la Corte puede fallar en contra en caso de que salga la ley, o después cuando venga otro gobierno otra vez se da vuelta todo otra vez. O sea, es muy loco lo que vivimos siempre en la Argentina. Lo mismo con el DNU de telecomunicaciones. Claro, el problema, ¿sabes cuál es? Suponete que la Corte, como ya lo hizo antes, se plante y decrete que tal o cual cosa es inconstitucional. El problema es que la clase política vuelve a ser la misma. O sea, la Argentina votó a Imelda Marcos de nuevo. Veámoslo en términos de política comparada. Imelda Marcos, cuando se fue de su país, de Filipinas, a nadie se le ocurrió que podría volver. A mí no se me ocurrió que podría volver Cristina Kirchner. Volvió, no sé si fue no sé si fue o no. Fue gracias a la división del peronismo que fue evitada por la actitud de Labaña, no importa cuál fue la causa en este momento, pero lo cierto es que seguimos en torno a una sola persona y discutiendo cosas del pasado. Con lo cual la Corte, lo lógico sería que invalide buena parte de esta enloquecida reforma de la justicia, que a la gente no solo no la va a beneficiar, sino que además la va a perjudicar, ahora lo explico por qué, sino que incluso está este otro disparate, el disparate de la semana, porque pareciera que tenemos un disparate semanal, el disparate de la semana, que es la declaración del servicio público y encima con una especie de supercalificativo. Al kirchnerismo le encantan las palabras, ¿no? Servicio público es esencial, y si no es esencial, que no es un servicio público, obviamente. Bueno, esta declaración de servicio público esencial a uno de los servicios que, primero, más competencia tienen. Hay casi 2.000 empresas que dan servicios de telecomunicaciones, además de las 3 grandes. Segundo, requiere inversiones multimillonarias en dólares, multimillonarias. Tercero, está en constante renovación tecnológica. Cuarto, gracias a la privatización, la Argentina pegó un salto que la colocó por adelante en algunos aspectos de Estados Unidos. Por adelante. Que los unicornios, claro, los unicornios son empresas de tecnología acá en la Argentina. Exactamente. Bueno, y encima, como si todo esto fuese poco, ocurren dos fenómenos que son trascendentales. Las empresas de telecomunicaciones se dividen en dos grandes grupos, las muy chiquitas, que probablemente quiebren o den un pésimo servicio, y las muy grandes, que lo que van a hacer es tratar de irse de la Argentina apenas puedan. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Eso lo que va a provocar no solamente es una caída de empleo muy grande, sino que además nos va a mandar de vuelta al pasado, como estuvimos hasta 1990, mientras, para los que no tienen ni 40 años que no se acuerdan, en 1990 en Uruguay se ponía un teléfono en 3 meses. En Argentina oscilaba entre 20 y 30 años si llegaba. Y no estoy exagerando, no digo 20 o 30 años para llamar la atención, eran 20 o 30 años. Y costaban el equivalente a plata de hoy, a plata de hoy costaban el equivalente a $15.000, eran $5.000 de la época. Una locura. Y este disparate lo logró el peronismo cuando expropió la ITT, pagando, porque me dediqué al tema, me dedico al tema, como bien lo dijiste, pagando en el año 46-47 $100 millones en efectivo al expropiarla, y desde entonces hasta el año 1990, o sea, fueron 43 años, pulverizó la empresa como todo lo que toca en materia empresarial. A todos estos apasionados del Estado y del Estado presente, yo lo único que les pido es que me digan un ejemplo de algo que funcione bien en manos del Estado. Un ejemplo. Dos. Sí, esta es la síntesis de todo lo que estamos viviendo de expertos, sos en telecomunicaciones, y también el tema de los medios, porque también lo que vuelve otra vez, fíjate esa cláusula de Parrilli, ¿no? Que se está cuestionando de cuál va a ser la libertad que van a poder tener los medios, y además también telecomunicaciones genera el hecho de que las empresas empiecen a funcionar mal, que no nos podamos conectar. Y esto también genera un mayor control del Ejecutivo sobre el pueblo. Y mirá, el tema, exactamente, por un lado ya Telecom, la que teóricamente estaba simpática con el gobierno, ya anunció que suspende las inversiones de $600 millones, $600 millones que estaba encarando. En paralelo está el punto clave que decís vos, y es, cuando se entorpecen las comunicaciones, ¿quién se fortalece? El que se beneficia con esa imposibilidad de comunicarse. ¿Qué es quién? Es el gobierno de turno, sobre todo si es populista o totalitario, como pasa en todos los regímenes totalitarios. ¿Qué es lo que ellos atacan? Atacan Internet, la velocidad de Internet, la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo nosotros, la posibilidad de enterarte en el instante de lo que está pasando.
O sea, las comunicaciones, por definición, hacen a la libertad. ¿Sí? O sea, la libertad se cimenta sobre saber qué es lo que está pasando. Y las telecomunicaciones son la vía por la que uno sabe lo que está pasando. Todo esto yo vengo machacando sobre el tema desde hace 2 o 3 meses con el bendito hashtag en Twitter. Todo esto es un plan, todo esto es un plan de control que está llevando a cabo el kirchnerismo o su brazo ejecutivo, que es la Cámpora. Es un plan de control de la Argentina y hasta ahora les va bastante bien, porque la verdad que no solo ganaron la elección, sino que además todos estos grandes líderes y jefes peronistas que meten miedo a 3 cuadras de distancia están virtualmente arrodillados frente a Cristina Kirchner. Es una cosa Bueno, vergonzosa. qué pensás de lo que hizo, de lo que dijo Eduardo Duhalde, de la posibilidad de golpe militar, de vamos camino a una guerra civil? O sea, eh, ¿está hablando para favorecer a alguien? ¿Es una operación, un globo de ensayo, de manera tal de ir preparando el terreno para algo que alguien piensa hacer? O sea, ¿de qué está hablando? Con Duhalde hay que tener cuidado, si no habría que preguntarle a De la Rúa si viviera, ¿no? Con Duhalde hay que tener cuidado, pero yo creo que es una operación de victimización. Me explico. ¿En qué consistiría la operación de victimización? El kirchnerismo en general, Cristina y Alberto Fernández en particular, están viendo cómo la imagen se va en picada, y eso porque todavía no salimos de la casa, porque cuando salgamos de la casa y encontremos lo que hay afuera, que es una inflación desatada, negocios cerrados, etcétera, probablemente empeore todavía más su imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ojo, está en riesgo la democracia. Entonces, todos los bien nacidos de la Argentina, que somos la enorme mayoría, los que queremos la democracia, ¿cuánto? ¿El 99%? No creo que sea menos del 99%. Vamos a defender la democracia. Y ellos, con esa capacidad que tienen para alterar la realidad, lo que van a decir es que estamos defendiendo al gobierno. ¿Entendés? O sea, se están victimizando de manera totalmente artificial para convertir el apoyo a la democracia, que nos surge espontáneamente a todos, en un apoyo a Alberto Fernández y a Cristina de Kirchner. Bueno, en realidad en Bolivia la intervención militar terminó mal para Evo Morales, ¿no? Pidió que intervengan las fuerzas para reprimir a la gente que estaba en la oposición y terminó que las Fuerzas Armadas le dijeron a él que se vaya. O sea, tiene distintas aristas las fuerzas militares en distintos lugares de la América Latina con distintas connotaciones, ¿no? Para de izquierda y de derecha. Son fenómenos totalmente distintos. Mira, yo conozco gente que hasta dice que quizá Duhalde esté pasando por un mal momento físico y eso es lo que le hace decir semejante disparate, pero yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que pasa por una movida mucho más organizada entre Duhalde, Cristina, no nos olvidemos que los Kirchner aparecieron por Duhalde. Entre Duhalde, Cristina a mí me llama la atención este tipo de comentarios, esperemos que no ocurra, esperemos que nada de eso sea realidad y que sea una alucinación. Y realmente yo siempre digo, lo ideal es buscar qué nos une y qué qué nos separa. De hecho, el presidente dijo que lo quería en las antinomias no sigan porque íbamos al abismo. ¿Por qué es esto de siempre echarle el nafta al fuego? ¿Por qué si está la oposición, la mitad del país en contra y se arma este lío y sigue, y otra vez los mismos temas, y otra vez en el mismo lío? No se puede creer, por eso hay el hartazgo de tantos ciudadanos que se quieren ir, otros que dicen que no se van pero que están hartos, porque no es solo lo económico, es también lo institucional, ¿viste, Alejandro? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuál sería la síntesis? ¿Cómo se puede lograr qué nos une y qué no nos separa? Porque si no triunfan los moderados, realmente vamos a terminar, pero mucho peor, y en una pobreza estructural que va a quedar de por vida. Mira, ¿cómo se resuelve? Votando bien se resuelve. O sea, en la medida en que se sigue eligiendo a un sector, a un grupo político que tiene manifestaciones psicopáticas, porque basan toda su estrategia política en el odio y en la división, porque ojo, no nos olvidemos que si hay algo que no puede achacársele ni a Menem ni a De la Rúa, es haber sembrado el odio. La Argentina era otra en muchísimos aspectos, pero lo que no había era con seguridad, era odio.
esta Es técnica de cierto, meter el orden. convivían los peronistas y los antiperonistas, porque mis padres, uno era peronista y el otro era antiperonista, es verdad, y se convivía, Pero salvo esto, en la ¿cómo se época llamaba? álgida de Perón, ¿no? Pero después como que eso se calmó, como se calmaron ¿Cómo se esas llamaba cosas, el hasta hace un sujeto? poquito más de una década. Vos que sos joven y tenés mejor memoria, ¿cómo se llamaba ese sujeto, ese filósofo que vivía en Inglaterra y que tenía y que es el que inspiró intelectualmente a Cristina Kirchner con la antinomia amigo-enemigo? Ahora se me va de la cabeza. Bueno, pero esta gente la tiene metida en sus genes, la antinomia amigo-enemigo. Para ellos todo es un conflicto virtualmente a muerte, virtualmente, por ahora, espero, ¿no? Y la única manera de superar esto, aparte de mantener muy tensos nuestros músculos democráticos, por ejemplo, con la marcha de hoy, cada vez que haya que salir a la calle habrá que salir para que ellos perciban que no somos un rebaño de ovejas, ¿no? Además de eso, es un tema de votar bien, o sea, partir de la base de que nadie cambia con la edad. Este tema de que Cristina iba a ser distinta, que Alberto era otro, pero ¿de qué me están hablando? Son gente grande. O sea, una persona puede cambiar hasta cuándo, hasta los 30, con suerte. Puede modificar aspectos secundarios de su personalidad. Ni ellos, ni nosotros, ni vos, ni yo cambiamos nada. Como decía mi querido y nunca olvidado maestro Alberto Espota, que me dijo un día, mirá Alejandro, en realidad me dijo Alejandrito, yo era joven y flaco. Me dijo, mirá Alejandrito, los buenos se hacen mejores y los malos se hacen peores con la edad. La gente no cambia. Alejandro, Eso que me pareció... que no sé cuánto tiempo me queda, los chicos en el estudio me dirán, me quedan unos minutos todavía. A mí lo que me preocupa, que me imagino que a mucha gente también, si todo esto no va a traer inversiones o todo esto, o sea, realmente, ¿quién va a venir a un país donde se están agarrando de los pelos por todo? Por todos los temas. Inversión. Y aparte que están esperando desde el Banco Central que haya estabilidad para que se equilibre el valor del dólar oficial y el blue, o sea, en la medida en que haya seguridad jurídica, o sea, con todo este tipo de cosas que estamos hablando y estos líos que se están armando y ven las fotos en el mundo, yo me pregunto, ¿qué inversiones van a venir acá? Y también lo que me preocupa es que en realidad las inversiones que llegan a países que están desarmado el tejido social, no sé si me equivoco, pero algunos que otro economista coincidió conmigo, en mi preocupación es que son inversiones que no son de las mejores, son inversiones Claro. que por ahí son de países corruptos, o que son de narcotráfico, o que son de lavado de dinero. O sea, si no generamos inversiones genuinas, y fíjate, vos me estás diciendo que las telecomunicaciones ya están empezando a desinvertir, o sea, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Lo que para mí es esa esencia del plan. El plan es empobrecer a la Argentina. Estoy absolutamente convencido. Y me remito a lo que ya pasó en dos países paradigmáticos en este aspecto, que son Cuba y Venezuela. Nosotros conocemos por un tema de edad el caso de Venezuela, que es un país ultra rico, tiene más petróleo que Arabia Saudita, y sin embargo están en la absoluta miseria y se fueron de Venezuela 5 millones de venezolanos, que nadie se va de su país si no es por necesidad. El caso de Cuba es más remoto, pero es idéntico. En la España del siglo XX, a principios del siglo XX, se decía rico como un cubano, cuando alguien quería decir que otra persona era muy rica. Cuba era un país muy próspero, hasta que fue agarrado por el comunismo con Castro y lo destrozaron y se fueron 4 millones de cubanos. O sea, lo que hay que entender es que las técnicas de dominación de un país, lo primero que requieren es debilitarlo. Porque un país próspero no se deja dominar, la gente no se deja dominar por cualquiera. Esto es un plan, es un plan. Esto no es solamente torpeza, no es solamente ideología, esto es un plan de dominación. Y fíjate lo siguiente, pensemos esto, ¿quién se atreve ahora a sacarle alguno de los tantos planes, dádivas, alimentar, el IFE, el UCI? ¿Quién se va a atrever a sacarlo? Va a haber una especie de competencia perversa entre el kirchnerismo barra peronismo y quien se les enfrente en las próximas elecciones para ver quién le regala más a la gente, sacándola de dónde, sacándola de la plata que se debiera invertir. Porque si a vos te sacan todo tu sobrante y a veces incluso tu capital, como nos está pasando a nosotros, a través de impuestos, vos te quedás sin plata para invertir. No, el burro se va. O sea, yo ya me lo dijeron varios economistas, el burro se cansa, se funde o se va. O sea, no es que acá se van a quedar todas las personas en el sistema para terminar de financiar a cambio de nada, diríamos,
¿no? De poner, y de hecho parece que quieren volver a aumentar los impuestos, pero eso lo voy a hablar en otro programa con los expertos de impuestos que consultamos generalmente todos los años, cosa que sería preocupante. O sea, sería interesante que toda esta charla y todo esto que nos estás explicando sirva para que se busque el acuerdo. Ya vamos terminando, ¿no? Que nos une, que no nos separa, que se pongan de acuerdo el gobierno con la oposición y que esto no termine en cualquiera, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto tiene, el tema impositivo, tiene mucho que ver con la justicia, porque si los jueces pagaran impuestos que no pagan, ¿eh? Además de ser lo justo, sabrían lo que es la presión impositiva y lo declararían inconstitucionales. Pero como viven en un mundo ficticio, en el que el impuesto más importante, que es el impuesto a las ganancias, ni siquiera lo pagan, no lo entienden. O sea, esto es, los jueces entienden de impuestos tanto como de la crisis que puede haber en Marte en este momento. No lo comprenden. Bueno, Y como no lo te comprenden, agradezco muchísimo. Realmente es lo que vos decís, y también que administren, aunque sea un kiosco, a alguien que haya estado en la política se daría cuenta de la situación en la que está el sector privado, agobiado, asfixiado y cada vez con más peso sobre sus hombros, que ahora no me quiero ni imaginar cómo va a terminar. Yo te agradezco mucho, Alejandro, este programa entero, y te vuelvo a llamar en otro momento a ver cómo termina esta historia este año por lo menos. perfecto, gracias. Gracias a vos. Me despido hasta la próxima semana. Chau, pásenla bien. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.